noches, hermanos. Es un placer estar aquí una vez más en un intervalo de la semana en donde podemos interrumpir algunas de nuestras actividades y ubicar nuestra mente y nuestro pensamiento en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Él es fiel, Él siempre está al lado nuestro, Él siempre nos cuida, nos protege. Por encima de todo, sin merecer nada a nosotros, a través de su infinita bondad e inmensa misericordia, siempre nos da mucho más de lo que necesitamos o le pedimos. Cuanto más cuando observamos en la palabra del Señor, como dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Así que ni siquiera en la oración estamos compenetrados en todo lo que le vamos a pedir a Dios y nuestro pensamiento va tan a la saga, tan atrás de los pensamientos de Dios que Él sabe todo lo que nuestro labio va a pronunciar. Así que Él se anticipa a todo, Él va delante de todas las cosas. Y no hay nada mejor que vivir la vida cristiana como nos marca la palabra de Dios y como lo podemos leer en la palabra de Dios, de que esta es la mejor forma, el mejor método, la única que tiene consecuencias hacia la eternidad. Aquel lugar que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Así que de todas maneras, Él de antemano, viendo nuestra condición humana y conociéndonos, porque Él es nuestro formador, Salmo 139. Él vio nuestro embrión y vio todo nuestro ser y conoce todo nuestro ser. Y muchas veces cuando hacemos pedido de oración nos olvidamos o no tenemos en cuenta la sabiduría inmensa que marca ese salmo. Y ese salmo, como cristianos, nosotros lo tenemos que tomar como lema, como el salmo antiabortista por excelencia, en donde mi embrión vieron tus ojos y no faltó ninguna parte de mi persona, de mi ser. Y si Dios, cuando éramos todavía embriones, nos vio lo que algún día seremos, cuánto más darle valor a la vida humana y luchar contra el abortismo, que muchos lo defienden. Pero esto es a modo de introducción para darnos cuenta de que debemos vivir una vida cristiana consagrada y buscar el modelo perfecto. Y el único modelo perfecto es el Señor Jesucristo. Modelos humanos y de todo tipo, la verdad que la gente vive mirando cualquier luna, cualquier lugar, cualquier cosa, cualquier satélite de los que andan dando vuelta por ahí, que nos muestra la televisión y todo lo que sea, y las revistas, y que no nos llevan a ningún destino bueno, sino todo lo contrario, y no pone el foco, la atención, la mirada en la persona del Señor Jesucristo. Y esto nos llega a darnos cuenta y a descubrir y a saber a través de la palabra de Dios de que el problema del hombre y de la mujer, no solo de ahora, sino de cuando fue escrito la Biblia hace 2000 años atrás, miren, cuando uno piensa en el contenido de esta palabra y en lo que encierra esta palabra, y que Dios en su inmensa sabiduría, hace mucho tiempo atrás, hace 3500 años atrás, diseñó la Biblia, porque la Biblia fue escrita durante 1500 años, bajo la inspiración y la dirección del Espíritu Santo, reflejando la voluntad de Dios, y se terminó de escribir en el año 100 más o menos de nuestra era, y que cuando nosotros lo leemos
somos totalmente ignorantes en muchos de los capítulos encerrados aquí y la inmensidad y la riqueza que contiene la Biblia. Y estamos viviendo en el año 2100 y pico. Y nuestro conocimiento es superador a la etapa en la cual la Biblia fue escrita. Y muchas veces todavía estamos en ignorancia para entender la palabra de Dios. Si uno se ubicaría tal vez en la época contemporánea del Señor Jesucristo, de los apóstoles, el apóstol Pablo, Pedro, etcétera, etcétera, ¿cuántas personas serían instruidas alfabéticamente? Y uno se pasmaría de miedo porque diría, ¿y tantos son analfabetos? Y realmente fue así. Tantos fueron analfabetos. Y hoy tenemos, y estamos viviendo en otra época en donde hay mayor instrucción académica, educativa, todo lo que ustedes quieran ponerle a esto, y sin embargo somos muchas veces, o estamos a la saga de aquellos que nos anticiparon y que fueron inspirados por Dios para que nosotros hoy pudiésemos tener la palabra de Dios. Entonces descubrimos que el problema del hombre y de la mujer es moral y espiritual. Y contra esto mismo el apóstol Pablo estaba escribiendo en casi todas sus cartas. Y nosotros vamos a tomar de la carta de Pablo en Filipenses capítulo 2. En donde en Filipenses capítulo 2, él nos pone a aquel a quien nosotros tenemos que mirar para no vivir y no estar sumergidos en ese problema moral y espiritual. Y el problema espiritual es precisamente el pecado del hombre. Entonces, si ustedes me acompañan allí en Filipenses capítulo 2, habría mucho más para decir, nos vamos a dar cuenta que antes de leer esto, porque empieza el capítulo diciendo, por tanto, y este por tanto significa por lo dicho anteriormente, y vamos a leer solamente 2 o 3 versículos del capítulo 1 para que ese por tanto tenga un agarre, un asidero para poder seguir leyendo la palabra de Dios. Y dice esto solamente en el versículo 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crezcáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que hayáis visto en mí y ahora oís que hay en mí. De manera que nos introduce en el capítulo 2. Por lo dicho anteriormente, y unos versículos más atrás, él estaba reafirmando de que él estaba preso, de que él no tenía problema para morir, de que para él era mejor morir si pensaba en su propio beneficio. Porque claro, ¿quién de nosotros no quisiera estar en el cielo ahora? Ahí se nos terminan los problemas económicos, de enfermedades, de dolencia, no nos afana nadie, ahí, perdón por la palabra esta, no nos roba nadie, no nos va a pasar nada, no nos, diría, fajan tampoco nadie, como el pastor Otero, que pobre le pegaron, etcétera, etcétera. ¿Quién no quisiera estar en el cielo? Pero dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, no sé qué escoger. Y él prefirió quedarse acá, para el beneficio de la obra. Entonces dice el versículo 1, en donde nos vamos a dar cuenta de que Cristo es el modelo del cristiano. Y
debemos tener regocijo en el servicio humilde o en la persona humilde del Señor Jesús. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vamos a ver cómo nos presenta el apóstol Pablo la figura del Señor Jesús. En principio, de los versículos 1 hasta el 4, nos está exhortando a la mansedumbre y a la unidad. ¿Qué cosa interesante? Si no somos mansos y no tenemos espíritu de unidad, vamos a tener problemas de convivencia. Es interesante y muy importante tener espíritu de unidad. Si no tenemos ese espíritu de unidad, vamos a tener un montón de problemas de convivencia y lo que sería, para que nos demos cuenta de cómo sería el aire, la atmósfera y el oxígeno que se respira dentro de la congregación, es precisamente teniendo espíritu de unidad. Y el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4 nos dice algo muy interesante que nosotros tenemos que observar, que es esto. Versículo 1, yo pues preso en el Señor, otra vez remarca de que él estaba preso, os ruego, 4.1 de Efesios, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Se dice que solo los maestros tienen vocación y los médicos. Los cristianos tenemos vocación de servicio, porque el que hizo el llamamiento fue el Señor Jesús. Él nos llamó, Él nos eligió y Él nos puso en un lugar de privilegio. Entonces, los que más vocación tenemos de servicio y de mantener esta unidad somos los creyentes, los hijos de Dios. Por eso Dios nos ubica en un plano espiritual elevado y nos saca del contexto de la tierra donde tenemos solo contrapeso. Y nos eleva a un plano espiritual para que dentro o en el plano espiritual elevado nosotros podamos tener discernimiento para lo siguiente, con toda humildad y mansedumbre, hasta esto también soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es verdad que hay que soportar a algunos, otros nos tienen que soportar a nosotros. O tenemos que soportar solo a la esposa o al esposo. Es verdad que tenemos parientes a quienes tenemos que soportar. Y esto tiene que ver con la lógica humana y de convivencia natural entre las personas. ¿Es verdad que tengo que soportar a mi jefe? No me gusta todo lo que me dice todos los días, me tiene recansado. No lo quiero ni ver ni escuchar. Y esto creo que no va en el ámbito de la iglesia. Al contrario, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, y acá está el condimento, el ingrediente. El amor. Si no tenemos amor, es imposible tener la paciencia para soportar. Y este era el versículo que yo quería señalar, el versículo 13. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y volvemos otra vez a Filipenses capítulo 2,
en donde nos damos cuenta de que la mansedumbre y la unidad es la única forma en la cual podemos convivir con nuestros hermanos en amor, en comunión del Espíritu. Y si existe aquel afecto entrañable, ¿qué significa el afecto entrañable? ¿Quién me ayuda a desmenuzar esta palabra? A ver, ¿qué es el afecto entrañable? ¿Cómo? Es un afecto tan profundo que sale de las entrañas. Ah, ahí está la clave. Quiere decir que si yo saludo a un hermano, y lo saludo de corazón, hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, el abrazo, y le doy un beso, ese deseo debe nacer de adentro, de las entrañas. No tiene que ser de los labios para afuera, porque puede ser mentiroso. Ahora, si ese afecto es entrañable y nace de adentro, porque todo lo bueno puede venir de mí, y si me lo incita o me lo mueve el Espíritu Santo, mucho mejor todavía, entonces yo puedo a Maxi darle un abrazo, hermano, te quiero. Ese es el afecto entrañable con el cual nosotros podemos convivir. Y dice más adelante, nada tenemos que hacer por contienda o por vanagloria. ¿Qué es la contienda? Estar peleado con algo. Mirarlo medio así. Es eso. No estoy de acuerdo con lo que dijiste. No me gustó lo que dijiste. No estamos preservando el espíritu de unidad. Para que eso se realice tenemos que dejar mucho de nosotros atrás. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que siga a continuación, estimando a cada uno, a los demás como superiores a sí mismo. Quiere decir que lo que vos dijiste, hermano, es más importante de lo que yo pensé o lo que pueda decir. Si vos sos superior, sos más grande, tenés más capacidad, y yo te voy a respetar por eso, y yo te voy a amar por eso. Pero si yo quiero siempre proponer lo mío y a vos rebajarte, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema de convivencia y no estamos estimando a los demás como superiores a mí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el ejemplo de mansedumbre y unidad. Pero también, y ya para ir terminando, falta un par de minutos, la humillación voluntaria de Cristo es el modelo de cómo nosotros tenemos que delante de los demás y delante de Dios vivir. Y de esa manera nosotros tendremos a quien mirar y siempre verlo a Él como aquel que lo supo hacer y lo hizo bien. Pero también nos damos cuenta en este versículo 7 que dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si nosotros nos moveríamos en un ambiente donde hay un montón de gente de mucho dinero y entra un zafarrastroso vestido así como yo estoy acá, entonces más de uno va a decir, mirá cómo está vestido este, no tiene ropa de marca, tampoco usa el perfume de marca, porque el perfume que compré yo, $2.500, y este se compró un vieja lavanda Fulton de 40 pesos, y se puso eso. Entonces tampoco, a ver qué reloj tenés, un reloj Seiko barato, no tenés un Rolex de como Tevez tiene de $80.000 el jugador, entonces nos rebaja. Y el dueño del mundo y el Señor de la creación no tuvo en cuenta ninguno de estos preceptos humanos, sino que Él se despoja de su divinidad para tomar forma de siervo, pero, y habría mucho más para leer sobre esto,
Nunca dejó de ser Dios. Porque Él siempre siguió siendo Dios, pero tomó forma de siervo. ¿Para qué? Para hacerse obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y después de ese comportamiento tan extraordinario, único, irrepetible en la historia que nosotros podemos conocer, recibe un premio único. Por eso Dios lo exalta hasta lo sumo. Entonces, después de haberlo exaltado hasta arriba de todo, y sobre el nombre de Él no existe ningún otro nombre superior, porque no es Ted Turner, que pobre, la verdad que le pasó una desgracia, que se enfermó de los riñones, el creador de la CNN ahí en Bariloche, que estaba leyendo en el diario, como 800.000 hectáreas ahí en el sur, el tipo pobre, no sé para qué lo quiere, porque no sé si quiere oveja o vaca, algo ahí, pero igual es como un mortal como cualquiera, entonces tuvo que venir con el avión rápido para que lo operen ahí no me acuerdo qué hospital, o clínica. Pero también vemos que Cristo Jesús recibe el nombre más excelente hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra. Tres cosas nos deben quedar claras en esta noche. La primera, que el apóstol Pablo de los versículos 1 hasta el 4 nos dice y nos exhorta a la mansedumbre y a la unidad. Del versículo 5 hasta el 8 nos dice y nos habla acerca de la humillación voluntaria de Cristo. Nadie lo obligó. Lo hizo por amor a nosotros. Porque Él nos vio hoy. Él vio lo que íbamos a hacer. Él nos vio como aquellos por quienes, y por la palabra de los discípulos, y también lo dijo en su oración sumo sacerdotal, y por la palabra de ellos, por aquellos que habrían de creer por la palabra de los discípulos, y somos nosotros, que creímos la palabra de Dios, y hoy estamos acá en el 2014. Entonces, nosotros somos los que y por quienes murió el Señor Jesús. Estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo haciéndose obediente. Y lo tercero, Dios lo exalta. Así que nuestra conducta debe ser mirando siempre al Señor Jesucristo, para no distraernos con todo lo que no nos conviene, que nos perjudica y nos hace mal. Realmente, la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios nos bendiga y que podamos disfrutar lo mejor que Dios nos preparó, que es el de andar en los caminos de Él.